Hello, everybody. Hola, hola, Mexico. Hi. Hola, Hi, Andrea. we are here with Edna, Ramirez, Hector, and Lilutza is here also, but she disappeared now from Mexico, and it's morning in Mexico. Thank you for being here. Thanks to you for inviting us, my dear. Thank you so much. And we had an amazing LHL class in November in Mexico City. And some of you also received the session. And we were planning to share with people this amazing energy I also fall in love with. And I'm amazed and happy that we started this energy in Mexico City. So I'm curious, and please, if somebody can translate me to Spanish, I will be grateful. Bueno, bienvenidos a todos. Ahorita vamos a hablar acerca de la clase de LHL o LHL de la Federación del Masaje de 5 Continentes. Y Andrea Todd es la facilitadora y certificadora y maestra de esta clase. En noviembre del año pasado dio la primera clase aquí en Ciudad de México y la energía fue súper mágica. Así que yo tomé una sesión, Edna tomó la clase y también tomó sesiones y ya está dando sesiones y vamos a platicar acerca de lo que se viene. También puedes estar ilusa y aquí estamos para todos ustedes. Bienvenidos. Gracias. Hola. Hola, Edna, my beautiful. Hola. As I know, still we had the class. You have sessions all the time, and you are enjoying it. So, can you share with us and with others how was the class for you, and why did you fall in love with LHL? Hi, everyone. Well, yes, I took the class in November. It's a 4-day class. I swapped a lot during the class with Mireya, and it was changing during the class. It was a lot of emotions coming from my body, and I could tell what was coming. And I had all these changes before just by choosing the class, because I chose it like a couple of months before. So it started all these awarenesses from my body that I couldn't get before. They all came by. I don't, the energy just by choosing. And then during the class, it was amazing. It's delicious. My body loves the oils, the movements. I'm just loving it. Yay. I'm going to Spanish. Okay. Les cuento que me encanta el Shell porque desde que la elegí de la clase, y desde entonces empezaron los cambios, empezaron a venir las tomas de conciencia desde la voz de mi cuerpo. Y me encantó todos los intercambios que estuvimos haciendo en clase. Pude percibir cómo salían todas estas energías. We lost Edna. I can translate what you both say. Entonces, primero Andrea preguntó a Edna que ella hizo la clase junto con Mireya aquí en Ciudad de México y preguntó que también ya estaba dando sesiones, que cuáles eran los cambios que ella estaba recibiendo. Entonces, Edna comentó que para ella fue algo muy, muy mágico, que ella empezó tomando también 2 meses antes de que iniciara la clase. Ella fue como de, la elijo, y empezaron los cambios en su cuerpo, empezaron los cambios en su vida. Durante la clase tuvo muchos intercambios con Mireya, ya que ellas fueron las únicas 2 alumnas que se formaron en LHL aquí en México, y fueron cambios tras cambios, fue mucha magia y una liberación de emociones muy fuerte. Dice que ama los aceites, esta Edna, y no sé qué más quieras agregar, corazón hermosa. Ya vi que ya regresaste. ya regresé, gracias. Sí, pues eso, o sea, y
Y he estado dando sesiones después de la clase. Hoy doy 2, mañana doy otra aquí en Cuernavaca. Y la verdad es que sigo, pues somos tan poquitas personas, no, he podido ver a Mireya solamente una vez hemos intercambiado. Pero yo ya voy a dar como mi sesión número 18 de LHL. Y también han estado surgiendo más cosas con mi cuerpo, mucho más conciencia. Ay, hicimos cosas muy locas cuando éramos brujas en otras vidas y todo eso está saliendo. Y son conciencias que no había podido verme todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que había dejado por ahí atrás en el tintero. Entonces está siendo súper interesante y está siendo súper amoroso abrazar todas esas partes de mí. Entonces, sí, y aparte, la semana pasada hice algunas sesiones a mis familiares y uy, sí fue súper interesante cómo cambiamos cosas para toda la familia. Entonces, me encanta. I love Spanish. So the last part that Edna shared in Spanish was that she was sharing with her family, and she did sessions to her family, and she was amazed by the changes that they all have. Wow. And also that there is only Edna and Mireya here in Mexico, and I guess in America, that are doing LHL sessions, well, at least in Latin America, and that they would like to spread all this amazing energy of LHL. And that's why Andrea is coming on February here to Mexico City and Huatulco. Y es por eso que Andrea viene aquí a Ciudad de México y a Huatulco a dar esta clase maravillosa. But yeah, let's speak for the people who may not know what is LHL. Is that right? Hablemos para las personas que quizá no sepan ni de qué estamos hablando, de qué es LHL. Sí. Bueno, LHL es el tratamiento de la Federación de Masaje de 5 continentes, que se pretende que es el tratamiento de rejuvenecimiento de LHL, pero pues como hemos dicho, para nosotros es mucho más. Y es un tratamiento que se hace un masaje en el escote, en los hombros, en el rostro y en el cuero cabelludo. Y tiene un elixir. Son aceites esenciales, son más de 30 aceites esenciales. Y es una delicia. Una delicia. We love elixir. What did you say, my dear? What did I say? Dale, si quieres yo le doy, amiga, para que ustedes se concentren en. So LHL is another treatment of the Federation of Massage of 5 Continents. And we all are participants. Andrea and I, we are teachers. Edna and Lilusa, they are practitioners of the different techniques. And LHL is the part of rejuvenation, of being again young. And it's just to start creating this. But as we have already told you, it's not only about you becoming more young. It's more about you creating with emotions and changing your face and taking out all the mask that you have. That is a little part of the whole part that is LHL. And they have the elixir that has around 30 different essential oils. And during the session, what Edna was telling us is that it's more like a massage that they do on this part of the chest, the shoulders, the face, and the cuero cabelludo. That I don't know how to say this word in English. The scalp. The scalp. Scalp. Thank you so much to the three of you. Yeah. Yes, actually, the basic idea of LHL was about making a simple beauty lifting treatment more effective. And what Olivier Onspeiger, the creator, realized that if before the lifting part you do different kind of techniques, mostly from the Chinese medicine,
So Japanese massage or reflexotherapy or head massage or auriculotherapy on the ears or eye yoga we are also doing. So it consists of 6 protocols. And the lifting part is the last one. Then the lifting part becomes also much more effective and it has long-term effects. Entonces, lo que comenta Olivier, o el propósito primordial de LHL, Olivier Onsperger, él es el creador de la Federación de Masaje de 5 Continentes, y él también creó esta parte facial, esta parte para el rejuvenecimiento. Y lo que nos explica Andrea aquí es que se ocupan diferentes técnicas, principalmente técnicas de medicina tradicional china, pero también se ocupa acupresión, se ocupa auriculoterapia y... ay Dios, ¿qué más dijo? Thank you so much. Yoga de los ojos, que es algo que aprendes durante toda la sesión. Dijo que está dividido en 6 partes, es un protocolo que son 6, y que la parte final justamente es la parte del lifting, la parte de alzar el rostro, ya que Olivier comenta que es mucho más efectivo y a mucho más duración si se empiezan a hacer todos estos movimientos corporales o todos estos diferentes toques en el rostro para que sea más efectivo. Y dice que es una forma de mantener algo simple, que es el levantamiento de tu rostro, el levantamiento de tu mirada, el levantamiento de tu ser, a través de todas estas técnicas, y es más duradero. Gracias. And what is for me amazing that how actually we are just working on the head and on the face and the décolletage part, but actually with these techniques we can go into every cell of the body, and it's amazing how you push something here or you just touch and the body is reacting on a totally different part, you know, and actually your whole body can release everything that blocks the flow of the energy. And as Edna said also, I realized also how much it helps us to become more of the real us, of being us. And we can let go these masks we created and we were hiding behind before. So I also say that LHL is just for brave people because sometimes we need to be courageous to be really us and let go these roles and masks we created. Así que la magia que tiene LHL es que lo que te ayuda es a descubrir quién eres en verdad y quiénes somos cada uno de nosotros en realidad. Se trata acerca de quitar todas estas máscaras, pero también se trata acerca de quitar todas estas emociones y todas estas proyecciones que hacemos a través de nuestro rostro. Si bien es cierto que únicamente tocamos partes del pecho alto, hombros, cabeza y cuero cabelludo, todo lo que cambia es a nivel de todo el cuerpo. Puedes sentirlo en diferentes partes de tu cuerpo. Yo también tomé una sesión y la realidad es que te ayuda a escapar de miedos, te ayuda a escapar de angustias, te ayuda a escapar de cosas que estaban ahí muy guardadas, que sin darnos cuenta es lo que nosotros proyectamos a los demás. Y esa es la magia que tiene el LHL. Gracias. And Hector, you received the session, as I know, and also Liluza. So can you share your experiences? How was the session for you? Well, what I received, I was like, I know it is like lifting and it's about your life because of just the words. And what I received was a lot of release of abuse, of things that I didn't remember. I work with other energetic techniques. And when we were doing like parts of this, what I loved the most was the eye yoga and the first part, the different activations. That's what I remember. The other things I don't. And what really changed is that I wanted to run away like 5 minutes before the session ended because it was too intense liberation of
of energy, of emotions, of traumas that I have locked in my body. And that's what you have just said, that it's about all these, it's for brave people, LHL. It's for people who are really willing to do one step or to do 10 steps forward their lives and go for life and go for something greater. And yes, that's what at least I have received in only one session. And I was not expecting anything. And I remember that there was one or two, I don't know, oils, but it changes. What I know and what I remember is that it changes, and it helped me see like different spaces and different things according to that supposedly it has already changed for me. Entonces yo tomé, muchas gracias, corazón. Yo tomé una sesión con Andrea y lo primero que dice Andrea es que es una sesión para valientes y yo estoy totalmente de acuerdo. La parte que más me gustó a mí fue la parte del yoga de los ojos, y también recuerdo que al principio había como una activación. Para mí, antes de que terminara la sesión, 5 minutos antes, yo quería escapar, quería correr, estaba como de ya me quiero salir, ya quiero irme, porque fue una liberación tal de abusos, de traumas que yo tenía bloqueados en mi cuerpo, que la realidad es que me espanté, me dio como miedo. Dije, esto yo ya lo había trabajado, esto no está aquí. Pero justamente como comparten ahorita Andrea y Edna, es sacar, es salir, es ir a otros espacios e ir a otros lugares. Y desde ese entonces pude ver que hay muchas memorias guardadas en el cuerpo, de las cuales ni siquiera yo era consciente. Entonces, pues bueno, eso es lo que quiero compartir. Y Lilu, tú has recibido las otras 2 sesiones del masaje de 5 continentes. ¿Qué te gustaría compartir a ti, mi amor? And Lilusa has received and is practitioner of M5C and of expanse therapy. And she hasn't tried LHL yet, but let's see what she can share for us, what she has heard and what she has experienced in the other techniques. Yes, and I'm curious, as Liluza is hosting the class in Huatulco, and I'm curious why is she invited by LHL, or what is inviting her, because she's already perceiving something. So thank you, Liluza. Hi, good morning. Yes, actually, I haven't received that technique, but I have I'm lucky to meet Edna and Isaac before they start practicing the LHL. So I was already practitioner of the 5 massage continents, and I saw Edna and I said, I want what? That thing that you are doing, I want it. And she said, oh, you already have one. So you know what? Andrea is coming, and I said, okay, I want it, and I want it in Huatulco. Yay. So I want to create that together we can create an experience in Huatulco with this new for me technique. Gracias. So sí, yo no he tomado la sesión de LHL, pero tengo el gusto de conocer a Edna y a Isaac de antes de que ellos lo tomaran o lo empezaran a practicar. Y al verlos, yo dije, quiero eso que ellos tienen. Y fue Edna quien me dijo que Andrea venía y que iba a dar las clases. Entonces dije, bueno, quiero una clase en Huatulco y quiero crear una experiencia para todos, para vivirla en Huatulco, con esta nueva técnica en México. Yay! The energy of Huatulco is also amazing, so I'm really curious what can we create there. I haven't been there, just in Mexico City, so it's a beautiful beach. Huatulco is such a beautiful space of peace, of connection with the earth, with connection with yourself, and differently from what I know, that it's a lot of cities, a lot of chaos, a lot of rush. Huatulco has all this smoothness that it's like a different invitation. So that we are bringing LHL to Huatulco, at least for me, is just amazing. Y lo que quiero comentar es que Huatulco es una ciudad maravillosa, está en México, está en Oaxaca. La verdad es que es una ciudad muy tranquila, muy bella, y bueno, por eso es que lo queremos traer a Huatulco, para percibir toda esta tranquilidad
y poder ver qué más podemos crear con LHL. Hey, thank you. And Miraya is also here. I was afraid she cannot connect, but she's here. Hi, dear. She was the other beautiful lady who did the class, and I was amazed how she changed during 4 days. It was crazy how she arrived, and her whole face and body was shining. Oh my gosh, it's amazing. So Mireya, can you share us with us your experiences? Sorry, I cannot speak anymore. I'm so excited. Hola, Mireya. Dice Andrea que está muy emocionada de verte aquí. Dice que tú eres la otra practicante, la otra persona que ahorita practica LHL, que está muy agradecida contigo y que ella vio toda la transformación mágica en tu rostro y en tu vida en esos 4 días que tomaron la certificación de LHL en Ciudad de México, tú y Edna. Así que, corazón, lo que gustes compartirnos y yo lo traduzco al inglés desde tu corazón, lo que quieras. Adelante. Pues esta técnica, la verdad, me dio mucha satisfacción ver los cambios en mí y ver los cambios en Edna, que realmente fue algo fabuloso. Luego lo vine también igual a hacer aquí con mi esposo. Lo hice por partes porque, pues, los primeros días sí hicimos una cosa y después hacíamos otra y así estaba. Pero sí, muy contribuible para mí y realmente los cambios fueron grandes. Ya que está muy relacionado, yo que llevo la medicina china, pues realmente está muy relacionado todo esto. Así lo percibió mi cuerpo y sin necesidad de usar agujas, sin necesidad de usar moxa, sin necesidad de usar ventosas. O sea, es más práctico, totalmente visible en 1 hora. Cuando yo tenía que hacer con todo en medicina china, no es de que la baje, es muy completa, pero esto es más práctico. Y es algo que se ve inmediatamente al terminar la práctica, se ve en el rostro de la persona, se ve en las facciones de la persona, cambian totalmente. Es lo que para mí fue así maravilloso. Gracias. So what Mireya is sharing, and hola, hello, for that comment in Facebook, is that when she experienced the class, she saw her changes. She saw changes in her and on Etna, and she was like amazed of all these different things that started changing. She also did the session to her husband in different parts because she said that it's like one day they learned one thing, the other days they were learning different things because they learned like part by part, and that she was really amazed what has changed like in her face, in her life. But the most important part is that it was immediately. That she also, as a practitioner and teacher of Chinese medicine, traditional Chinese medicine, and when she used agujas, se me fue otra vez, well, acupuncture, she used moxa, and she used ventosas, the things that suck you. She says that this is more practical, it's more pragmatic, and it's something that only during 1 hour treatment you can see the real changes in other persons, and that it's something that lasts for a long time. So that she's really amazed of what this session did, that she knew it was something that she wanted because of the energy, but she didn't know how great it was going to be for her. Thank you, Mireya. Oh, I'm so grateful that I was part of these changes because for me it was also crazy to see this and perceive this, and wow, I'm so grateful, and I'm curious that what else can we create. So, and I don't know if we have a bit more time. Edna, as I know, she's also having sessions with her children. And I'm amazed also that children are receiving LHL or parts of LHL, not the whole one. So can you share a bit about this? Because
I think it's also important to gift it to the next generation. Así que rápidamente, solo para traducir, Mireia está muy agradecida, Andrea, de que ella haya podido ser parte de todos los cambios que tú estás eligiendo. Está muy contenta de lo que tú estás creando y te invita justamente a que sigas creando más de eso. Y ahorita también, como ya tenemos poquito tiempo, ya casi va a acabar la transmisión, Edna, si nos puedes compartir acerca de algunas partes que haces de LHL también a niños, porque Andrea cree que estas técnicas son para compartir para la siguiente generación. Lo que nos puedas compartir, corazón, gracias. Hola, sí, pues desde que estábamos en clase empecé a hacerles, las primeras sesiones que hice, les hice pedacitos a mis hijas. Tengo gemelas de 8 años y una de ellas tiene mucho tiempo, bueno, desde que nació, hacía gestos. Para nosotros que percibimos energía, mis amigas y para mí, eran como gestos de mucho miedo, y tiene muchos miedos en esta realidad, ¿no? Y como si hubiera estado ciega porque hacía movimientos con los ojos muy raros, y solamente ha recibido la primera y la segunda parte el primer y segundo protocolo varias veces, y todo ese miedo y todas esas gesticulaciones que ella hacía muy extrañas, ya las dejó de hacer, y ahora todo el tiempo su cuerpo está tronando, está liberando cosas, y cada vez está más feliz, y cada vez se percibe con muchos menos de estos miedos. Entonces también está liberando, pues está liberando muchísimo, ¿no? Y estoy bien agradecida por eso, porque no sabía cómo quitar eso para ella. Sí había tratado y no había encontrado cómo. Es de una de tus nenas, ¿verdad, amiga? Sí. So Edna has given LHL the first and second part to her daughters, but she was, it has been just amazing changes for them. But one of her daughters, a friend of Edna and Edna, have already watched that sometimes she made these faces and these gestures of fear and like of this energy that was like, and she tried with some other techniques to change it. And after just receiving this first and second part of the protocol of LHL during several times, what first happened is that all those gestures disappeared, and then her body is just cracking every time. But she can perceive like these changes and this movement that her daughter has right now that she didn't have before. And it has been just these 2 parts of the protocol and these 4 or 5 times that she has given her daughter this part of the session. And she's really amazed because she was not expecting these changes on her daughter. Crazy. Yay. And they like it? They like it? Oh, they love it. Les encantó. And they love the oils. They don't have cream for their bodies. They have the oils for LHL and massage of 5 continents in their bedroom, and they're using it all the time. ¡Ah, qué padre! Dice que sus nenas no usan crema corporal. They don't use body lotion, pero ahora lo que ellas están usando son aceites de masaje de 5 continentes y los elixires de LHL para ellas, y lo tienen ahí en su cuartito. They already know what's good for their body. Ya saben lo que es bueno para su cuerpo. Thank you. Thank you. I'm grateful and I'm really curious. Actually, we are creating 2 classes, one with Edna in Mexico City from the 16th of February, as I know, yes. And yes, as I said, it's 6 protocols, so that's why we have these 4 days. But it's also amazing to be for 4 days in this energy. So can you imagine if also Hector has this kind of changes just during one session, then 4 days is just wow. So, and what we'll call class we have from the 24th to the 27th. So you can choose where to come.
Yay. Así que chicos, tenemos 2 clases. Andrea viene aquí a México. Una es en Ciudad de México y es 14, 15, 16 y 17. Son 4 días. Y dice, imagínense todo lo que se cambia en una sola sesión. Ahora, ¿cuánto puede cambiar durante 4 días seguidos de estar dando y recibiendo, dando y recibiendo, dando y recibiendo esta sesión? Es una formación que dura 4 días y cuesta aproximadamente 1,000 euros. Y también la vamos a tener en Huatulco del 24 al 27 de febrero. Allá vamos a estar Lilusa y yo, y quizá las chicas también, Edna y Mireya, vengan. Y en Ciudad de México, ¿cuál es la fecha, mi amor? 14... Empieza el 20... En México. El 13. 13, 14, 15 y 16. Son 4 días completos de cada formación. Es 1,000 euros el costo, más los elixires. Y bueno, es una inversión total que yo como maestro de las otras 2 técnicas les puedo decir que en verdad lo vale completamente. Así que sean bienvenidos. Yes. So let's share this amazing energy more in Mexico and everywhere in the world. Thank you for being here and I'm excited and let's create. Muchísimas gracias a todos. Si quieren venir a México, son bienvenidos, ya sea a la ciudad o sea a la playita. Aquí estamos para recibirlos. Gracias por compartir esta maravillosa energía. And thank you, Andrea. Gracias, Lilusa. Gracias, Mireya. Gracias, Edna. Thank you and thank you for the translation. Gracias. Muchas gracias. Por venir. Gracias. Muy bien. Adiós. Gracias. Bye. Bye.